Bueno, continuamos con Jacob. Recordemos que ya habíamos comentado cuando finalmente ya Labán y Jacob hacen un acuerdo de mutua amistad, ¿verdad? De no atacarse el uno al otro, de que Jacob se va a comportar como debe con sus esposas, y por lo tanto ya Labán se ha marchado. Ahora Jacob se encuentra con que, digámoslo así, no tiene noticias de su hermano. Su madre no le había prometido que le mandaría a llamar cuando se hubiera apaciguado, y no le ha llegado ninguna noticia. Y el Señor le ha dicho que vuelva a su tierra, que Él le protegerá. Pero Jacob conoce a su hermano y ciertamente tiene miedo de su encuentro con Esaú. Y es lo que vamos a intentar ver hoy, ¿no? Vamos al capítulo 32 del libro del Génesis, los versículos 1 al 2. Al día siguiente se levantó Labán de mañana, besó a sus hijos y a sus hijas y los bendijo. Después se marchó para volverse a su lugar. Jacob prosiguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Vemos, por lo tanto, que Jacob prosigue su camino en dirección a la tierra de Canaán, y se nos dice que le salen al encuentro ángeles de Dios. Es decir, fijémonos cómo Dios cumple lo que prometió a Jacob, que estará con él, que le ayudará. Jacob va con miedo y con motivos, no es un miedo imaginario. Y por lo tanto necesita fortaleza, necesita tener la seguridad de que Dios está con él, necesita ánimos. Y es muy bonito ver como nos dirá uno de los santos padres, que ahora no recuerdo cuál es, dice: aprende a conocer el corazón de Dios en la palabra de Dios. Aquí podemos conocer el corazón de Dios. Dios comprende la situación de Jacob y le sale al encuentro, le anima, le hace sentir su presencia y por lo tanto su presencia protectora. Continuemos, los versículos 3 al 5. Al verlos dijo Jacob: este es el campamento de Dios, y por eso llamó a aquel lugar Mahanayim. Envió Jacob ante sí mensajeros a Esaú su hermano a tierras de Seir, en los campos de Edom, mandándoles: así habéis de decir a mi señor Esaú: he aquí lo que dice Jacob tu siervo, he estado con Labán y he morado con él hasta ahora. O sea, lo primero que hace Jacob, envía unos mensajeros a su hermano, avisándole que él viene. Pero fíjense que le dice, el mensaje es un mensaje con una profunda humildad. Tu siervo, así habéis de decir a mi hermano, he estado con Labán, se le cuenta hasta ahora, he estado con Labán, tal como se lo habían dicho sus padres, y hasta ese momento, por lo tanto, 20 años ha estado con Labán. Y tiene de todo, como diciéndole: no vengo a exigirte nada, tengo bienes, que se lo dice, he morado con él, tengo bueyes y asnos y ovejas y siervos y siervas. O sea, no vengo a pedirte, podríamos decir, lo que en principio también le correspondería de los bienes de su padre, ¿no? Y simplemente le informan, con una profunda humildad, sin prepotencia. Veamos la reacción de Esaú, versículos 6 al 12. Tengo bueyes y asnos, ovejas, siervos y siervas, y quiero hacérselo saber a mi señor para hallar gracia a sus ojos. Los mensajeros volvieron diciendo a Jacob: hemos ido a ver a tu hermano Esaú, y viene él a tu encuentro con 400 hombres. Jacob se atemorizó grandemente y se angustió. Dividió en dos partes a los que le acompañaban, los rebaños, los ganados y los camellos, diciéndose: si encuentra Esaú una parte y la destroza, quizá pueda salvarse la otra. Y dijo: Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Yahvé, que me dijiste: vuelve a tu tierra, al lugar de tu nacimiento, que yo te favoreceré. Muy poco soy para todas las gracias que a tu siervo has hecho y toda la fidelidad que con él has tenido.
pues pasé este río Jordán llevando solo mi cayado y vuelvo ahora con 2 escuadras. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, pues le temo, no sea que venga a matarnos a todos la madre con sus hijos. O sea, se encuentra con la realidad. Vemos que qué noticia le traen los mensajeros que han ido a encontrarse con Esaú, pues que su hermano viene con 400 hombres. ¿Para qué 400 hombres? Revela que no viene a su encuentro con buenas intenciones. Por lo tanto, vemos que realmente Jacob se angustia. Se angustia porque ve en peligro todo lo que tiene. Él está indefenso. Él no tiene un grupo de personas, un ejército que se oponga a 400 con los que viene Jacob. Él no es una persona que se haya dedicado a la guerra, digámoslo así. Viene con las mujeres, con los niños, con su ganado. Y aquí nos encontramos una vez más, por una parte, su actitud de astucia. Piensa, lo divide en 2 partes, y de esta manera, si destroza una, al menos quizá le quede la otra, porque él está convencido que las intenciones de su hermano no son buenas. Y una vez que ha tomado esta precaución, enseguida vemos la actitud que hemos visto constante en Jacob, acudir a Dios. Y acudir a Dios recordándole, por decirlo así de una manera humana, lo que Dios mismo le había prometido. Dios le había prometido favorecerle, Dios le había prometido estar con él, ayudarle, Dios le había prometido asistirle y además le había pedido que volviera. Por lo tanto le dice, Señor, tú me has pedido que vuelva. Y además reconoce que hasta aquel momento efectivamente Dios le había bendecido, porque reconoce con toda sencillez que él no merece toda la ayuda que Dios le ha dado, que él salió, cruzó el río, pues con simplemente el bastón, no llevaba nada, y ahora vuelve pues con mucha riqueza, con siervos, con siervas, con ganado de todo tipo. Por lo tanto, le da gracias, reconoce la ayuda que le ha prestado hasta ese momento extraordinaria, sin que él la merezca, sin que ella haya hecho nada para merecerlo. Pero ahora Dios tiene que seguir protegiéndole, porque su hermano viene con malas intenciones. Y es interesante ver cómo esa actitud que vemos en Jacob le va a ir transformando. Y digo que esto es muy interesante verlo en Jacob. Jacob, un hombre que se dejaba llevar de su astucia, que utilizaba su astucia, que era un hombre, digamos, totalmente también ambicioso, cómo el sufrimiento le va de alguna manera motivando para acudir a Dios, porque previamente Dios se le había manifestado diciéndole, voy a estar contigo. Y lo hemos visto que en casa de Labán, él continuamente busca la ayuda de Dios y Dios efectivamente le ayuda. Pero lo que yo quiero es que nos demos cuenta, esa actitud, podríamos decir, habitual de Jacob, que cada vez se va agudizando más, de confiar en Dios, de acudir a Dios en los momentos difíciles. Y que efectivamente Dios le escucha. Entonces, esta es una situación muy difícil, de una gran angustia para Jacob. Todo su trabajo, todos sus sacrificios, todas las bendiciones que Dios le ha dado en estos 20 años, se le pueden destruir en un momento. Y él mismo puede morir. Porque la intención de Esaú, era esa, acabar con Jacob. Jacob sabe que lo que le hizo a su hermano no se lo ha perdonado. Y por lo tanto, insisto, acude a Dios. Pero al mismo tiempo de acudir a Dios, vemos que vuelve a usar de su astucia. Y fijémonos qué es lo que se le ocurre. Leamos los versículos desde el versículo 13 hasta el 21.
Tú me has dicho, yo te favoreceré grandemente y haré tu descendencia como las arenas del mar, que por lo numerosas no pueden contarse. Pasó allí Jacob aquella noche y de cuanto tenía tomó para hacer presentes a Esaú, su hermano, 200 cabras y 20 machos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas criando con sus crías, 40 vacas y 10 toros, 20 asnas y 10 asnos. Y poniendo en manos de sus siervos cada uno de los hatos separadamente, les dijo: Id delante de mí dejando un espacio entre hato y hato. Al primero le dio esta orden: si te encuentras Esaú mi hermano y te pregunta de quién eres, a dónde vas y de quién es eso que llevas, le responderás: de tu siervo Jacob, es un presente que envía a mi señor a Esaú, y él viene también detrás de nosotros. La misma orden dio al segundo y al tercero y a todos cuantos llevaban el ganado, diciéndoles: así habéis de hablar a Esaú cuando le encontréis. Le diréis: he aquí que tu siervo Jacob viene detrás de nosotros, pues se decía: le aplacaré con los presentes que van delante y luego le veré, quizá me acoja bien. Aquí vemos una vez la actitud de Jacob. Quiere aplacar a Esaú con regalos, con la sorpresa de regalos, y además psicológicamente muy bien pensado, dejando un espacio entre uno y otro, de forma que él envía unos espléndidos regalos, 200 cabras, 200 ovejas, bueyes, etcétera, etcétera. Y todos el mismo mensaje: esos son presentes que Jacob da a su hermano Esaú, porque él piensa, así lo aplacará y podrán encontrarse en paz. Pero con todo, él no está seguro de que sea realmente un medio eficaz para aplacar a su hermano. Es decir, fijémonos que estos son regalos que le darán sorpresas agradables a Esaú. Posiblemente Esaú no necesitará todo esto, pero son sorpresas agradables, digamos que a nadie le molesta un dulce, ¿no? Son regalos de cosas valiosas. Pero repito, Jacob no está seguro de que eso sea suficiente. Y por lo tanto, fijémonos cómo continúa, versículos 22 y 23. Los presentes pasaron delante de él y él se quedó allí aquella noche en el campamento, y levantándose todavía de noche y tomando a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y sus 11 hijos, les hizo pasar el vado de Yabok. O sea, ¿qué hace ante todo? Hace pasar el río, se nos ha dicho ahí que pasaba el río Jabok. El río Jabok se consideraba, digámoslo así, como la frontera para entrar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Por lo tanto, ese pasar el río ya es como un comenzar a tomar posesión de la tierra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces hace pasar a sus mujeres, a las siervas, a los hijos, todavía no había nacido Benjamín, y él dice, y además todos los bienes que tenía. Por lo tanto ya entra en la tierra que Dios le había prometido. Y Jacob se queda solo. Y aquí tenemos un pasaje que es muy misterioso, pero que veremos que va a cambiar totalmente, ya radicalmente, a Jacob. Vamos a leer desde el versículo 24 hasta el 32. Pasó también después cuanto tenía, quedóse Jacob solo, y hasta rayar la aurora estuvo luchando con él un hombre, el cual, viendo que no le podía, le dio un golpe en la articulación del muslo y se relajó el tendón del muslo de Jacob luchando con él. El hombre dijo a Jacob: déjame ya que me vaya, que sale la aurora. Pero Jacob respondió: no te dejaré ir si no me bendices. Él le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Jacob, contestó éste. Y él le dijo: no te llamarás ya en adelante Jacob, sino Israel, pues has luchado con Dios y con hombres y has vencido. Rogóle Jacob: dame por favor a conocer tu nombre. Pero él le contestó: ¿para qué preguntas por mi nombre? Y le bendijo allí. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, pues dijo: he visto a Dios cara a cara y ha quedado a salvo mi vida. Salió el sol cuando pasó de Panuel e iba cojeando del muslo. Aquí tenemos una descripción misteriosa
y que sin duda alguna, si nos vamos a fijando en algunos datos, es una lucha de Jacob, digámoslo así, una lucha de Jacob con Dios en la oración. Fijémonos que él dice al final que allí ha visto a Dios cara a cara, es decir, ha tenido una experiencia directa de Dios. Verle cara a cara no podía verle, creo que nos entendemos, ¿no? Porque Dios no tiene físico y Jacob no es capaz de ver a Dios, que es invisible, que es espíritu puro. Por lo tanto, ha tenido una experiencia directa con Dios. Y en esa lucha que dura toda la noche, que sin duda alguna es una profunda lucha en la oración, en la que Jacob quiere conseguir de Dios esa bendición que le dé seguridad para poder entrar, para poder continuar, observemos que Dios cambia el nombre a Jacob. Esto es muy significativo. En la Biblia, cada vez que se hace un cambio de nombre, indica una relación especial de esa persona con Dios e indica una misión nueva, por decirlo así. Recordemos, Dios cambió el nombre a Abraham, porque ya no sería solamente padre de su familia, por decirlo así, sino padre de multitudes. Abraham, el primero era Abraham, luego fue Abraham. Lo mismo a Sara. Era Sarai, Dios le puso el nombre de Sara. En el Nuevo Testamento tenemos el caso de San Pedro. Su nombre era Simón. Y Jesús le cambia el nombre de Simón por el nombre de Pedro, es decir, piedra, porque sobre esa piedra va a edificar su iglesia. Por lo tanto, indica una misión nueva, un sentido nuevo de su vida, por decirlo así, una relación nueva con Dios. Pues aquí Dios le cambia el nombre de Jacob y le pone el nombre de Israel, es decir, fuerte en Dios, ha luchado con Dios y con los hombres y ha vencido. Esa lucha, que podríamos decir es una lucha mística, en la oración durante toda la noche, que termina con que Dios efectivamente bendice a Jacob. Y fijémonos que a partir de este momento veremos en Jacob otra actitud. Podríamos decir que es un hombre nuevo. Ha sido, podríamos decir, una purificación suprema que ha experimentado Jacob durante esta noche, en esa profunda oración. De hecho, fijémonos que si conocemos la vida de cualquier persona, y no digamos de cualquier santo, es en la oración donde ha ido purificándose y progresando en su vida espiritual y en su vida de relación con Dios. En el caso de Jacob, fijémonos, como os decía antes, que es una persona que tiene un continuo diálogo con Dios, un continuo contacto con Dios. No se limita, digámoslo así, a cumplir físicamente lo que Dios le ha dicho, sino que hay un diálogo. Dios es alguien cercano, es alguien en quien confía, con quien cuenta. Y ese contacto con Dios le va haciendo ir superando, irse teniendo cada vez una mayor experiencia de Dios e irse purificando. Como contraste, fijémonos que de Saúl no se dice que en ningún momento hiciera oración. Y vemos el resultado de ambas personas. O sea, esto es todo una lección de parte de Dios, puesto que todo se ha escrito para nuestra enseñanza, para que entendamos lo importante que es la oración en nuestra vida. Y fijémonos que la oración de Jacob era algo que tenía relación con los momentos concretos de su vida. Es decir, espero que me entiendan, no era una recitación de oraciones hechas, que seguramente quizás las hacía. Pero básicamente, ¿qué es lo que le transforma? Ese contactar con Dios en lo que va ocurriendo en su vida, partiendo de su vida, ponerse ante Dios y frente a Dios para comunicarle su situación y esperar de Dios la luz, la ayuda. Y eso es lo que hace que una persona tenga una experiencia de Dios. Dios es alguien con quien yo me relaciono y que me habla y le hablo. Si yo me limito, espero que me entiendan, no digo que las oraciones hechas estén mal,
no es eso. Pero si yo me limito a recitar oraciones de otras personas, digámoslo así, mi mente puede estar por otro sitio. Y aunque esté atendiendo, no son oraciones que partan de mi situación personal, que sean, por lo tanto, un dialogar con Dios para exponiéndole mi situación y esperando su ayuda o su luz para saber por dónde proceder. No sé si consigo que me entiendan, ¿eh? Entonces, de ese diálogo personal, partiendo de mi vida, hace que yo pueda ir teniendo luz para ir encauzando mi vida y para ir teniendo experiencia de Dios. Y eso es lo que vemos en Jacob. Un hombre que empieza de una manera, digámoslo así, bruta, de una persona con poca delicadeza espiritual, podríamos decir. Cómo se va remontando, cómo se va superando. Y como digo, este es el momento supremo. Y curiosamente, si se fijan, como muestra de que esa experiencia que él ha tenido no ha sido una idea, sino una realidad, se encuentra con que Jacob ha quedado cojo, cojea. Por la mañana tiene ese problema, con lo cual le está recordando que no ha sido un sueño, no ha sido una cosa que no ha tenido lugar, sino que es un hecho real. Se dice que por eso los israelitas no comen esta parte del muslo. Supongo que esto ha cambiado, que ahora no lo sé si sigue esa manera, esa costumbre, ¿no? Bien, entonces, después de esto, después de esta experiencia, después de esta lucha, tiene lugar la reconciliación, puede tener lugar la reconciliación. Jacob ha alcanzado de Dios ese don, esa gracia que necesitaba. Y fijémonos que ha estado insistiendo, podríamos decir, hasta conseguirlo. ¿Se acuerdan cuando Jesús nos habla de que debemos orar sin cansarnos? Nos dice San Lucas, si no recuerdo mal, es en el capítulo 18, cuando nos presenta de aquella persona que pide, y finalmente la persona consigue lo que estaba pidiendo. Y Jesús nos dice, ¿y Dios no nos va a escuchar? Es decir, nos está diciendo, por lo tanto, con estas, hay dos parábolas que que los transmite San Lucas, que en ese mismo sentido, de la importancia de la perseverancia en la oración, de una oración perseverante con confianza. El que va a pedir el pan está hasta conseguir, sabe que es su amigo, y su amigo si no se lo da por ser su amigo, se lo va a dar por pesado. Pero ahí está insistiendo hasta que consigue el pan. O la mujer que va a pedir justicia al juez, ahí está insistiendo hasta que el juez ya no puede más y le hace justicia. Y Jesús nos dice, y Dios no nos va a escuchar. ¿Por qué a veces nos seguimos pidiendo? Pues porque nos falta la confianza. Porque pensamos, bueno, está visto que Dios no me escucha, o que Dios no me lo quiere dar, o que Dios... Es decir, no tenemos seguridad de que Dios me está escuchando y si persevero me lo va a dar. Por lo tanto, ¿hasta cuándo tengo que estar pidiendo? Pues hasta que me lo dé. Está la palabra de Dios por comprometida, lo ha dicho él. Pues eso es lo que hace Jacob. Está toda la noche insistiendo en la oración y consigue lo que pretende, consigue que finalmente Dios le escuche. Vamos al capítulo 33, que se nos habla de esta reconciliación. Versículos 1 al 4. Alzó Jacob los ojos y vio venir hacia él a Esaú con 400 hombres. Había repartido sus hijos entre Lía, Raquel y las dos siervas, poniendo en cabeza a estas dos con sus hijos, después a Lía con los suyos y en último lugar a Raquel con José. Él se puso delante de todos y se postró en tierra 7 veces antes de llegar a su hermano. Esaú corrió a su encuentro, le abrazó, cayó sobre su cuello y le besó. Ambos lloraban. ¿Qué hace Jacob?
reparte sus hijos entre las madres. Primero pone las siervas, la sierva de Lía, la sierva de Raquel, con sus hijos. Luego pone a Lía igualmente con sus hijos. Y por último, Raquel con José, que era el único hijo que tenía. Y delante de todos se pone Jacob para ir al encuentro de su hermano. Y esa actitud de reverencia es, digamos, era la costumbre normal. Hace 7 reverencias delante de su hermano, que al mismo tiempo indica esa actitud de humildad y del fondo de respeto hacia su hermano. Con lo cual vemos la reacción de Esaú. Iba con 400 hombres, pero corre al encuentro de su hermano, lo abraza y ambos lloran de alegría del encuentro. Esta reconciliación, este encuentro de los dos hermanos, sin duda alguna se debe a Dios. Dios ha actuado en el corazón de Esaú y por lo tanto ha hecho que realmente sea un encuentro, digamos, de hermanos, que al fin y al cabo pues se querían. Recordemos que eran hermanos gemelos, pero con carácter muy diferente el uno del otro. Desde pequeños no se habían entendido, podríamos decir, ¿no? Pero con todo, veremos entonces ahora que la actitud de Esaú y de Jacob responden a lo que era normal en aquella cultura, esa actitud que vamos a ver referente a los regalos y referente a todo lo demás. Versículos 5 al 7, capítulo 33, versículos 5 al 7. Luego, alzando los ojos, vio Esaú a las mujeres y a los niños y preguntó: ¿quiénes son estos que traes contigo? Jacob le contestó: son los hijos que Dios ha dado a tu siervo. Aproximáronse las siervas con sus hijos y se postraron. Luego se acercaron José y Raquel y se postraron. Esaú les preguntó: ¿qué pretendes con todos estos hatos que he ido encontrando? Hallar gracia a los ojos de mi señor. Contestóle Esaú: tengo mucho, hermano mío, sea lo tuyo para ti. No, te ruego, respondió Jacob, si es que he hallado gracia a tus ojos, acepta de mi mano el presente, ya que he visto tu faz como si viera la de Dios y me has acogido favorablemente. Acepta pues el presente que te hago, pues Dios me ha favorecido y tengo de todo. Tanto le instó que aceptó Esaú. Nos hemos pasado un poquito, hemos leído hasta el versículo 11. O sea, lo primero que hace, el saludo, digamos, ritual de las siervas primero, con sus hijos, de Lía, de Raquel. Y ahora vemos, los versículos siguientes hemos leído del 8 al 11, la actitud de Esaú de preguntarle, bueno, y todos esos atos que me he ido encontrando, ¿qué significa? ¿Qué son? Y le dice abiertamente claro Jacob que lo que quería era hallar gracia a los ojos de mi Señor, a los ojos de Esaú. Y la actitud de este diálogo que se da entre Esaú y Jacob, no, que yo tengo mucho, le dice Esaú, y Jacob le dice, sí, acéptamelo. Es una manera, digámoslo así, que se habría dado en cualquier otro que hacen algo semejante de dar, ¿no? Es decir, intentar rechazarlo, el otro insistir en que sí, que es un regalo que te quiero dar, y finalmente, pues, lo acepta. O sea, es lo que habitualmente habría hecho cualquier otra persona. Y de esta manera, pues bueno, él acepta todos esos regalos, ricos regalos que le había hecho Jacob, y se produce, como hemos visto, esa reconciliación, que para Jacob, como veremos, ciertamente fue un tremendo desahogo. Ver que había podido haber un encuentro fraternal y de bien, digámoslo así, ¿no? Pero con todo, Jacob no se acaba de fiar de Esaú. Aquí ha actuado Dios, ha habido un momento emotivo de encuentro de los dos hermanos, pero luego con el tiempo, ¿qué pasará? Él conoce a su hermano. Sabe que lo que le ha hecho le ha dolido mucho a su hermano. Y por lo tanto veremos que diplomáticamente
procura liberarse de alguna manera, ya que una vez reconciliados, ya el problema está solucionado, pero más vale mantener una distancia. Versículos del 12 al 16. Este le dijo: pongámonos en marcha, yo iré delante de ti. Jacob le respondió: bien ve mi señor que hay niños tiernos y que llevo ovejas y vacas que están criando, y si durante un día se les hiciera marchar apresuradamente, todo el ganado moriría. Pase pues mi señor delante de su siervo, y yo seguiré lentamente al paso de los rebaños que llevo delante y al paso de los niños, hasta llegar a salir a mi señor. Dijo Esaú: dejaré pues detrás de mí una parte de la gente que llevo. Pero Jacob respondió: ¿y para qué eso, si hallo gracia a los ojos de mi señor? Volvióse pues a Seir Esaú aquel mismo día. Vemos que por lo tanto Esaú pues quiere ayudarle al viaje, protegerle porque podían venir ladrones, qué sé yo qué, ¿no? Y si nos fijamos, Jacob no tiene mucha confianza en esa protección que le puede dar su hermano y por consiguiente alega algo que era verdad, pues que van niños, que van animales que están criando, que tienen que ir muy poco a poco y él querrá llegar. Por lo tanto, pues no, pasa adelante y ya nos encontraremos en Seir. De hecho, él no irá a Seir, pero es una manera de que tú sigue tu camino, que yo seguiré el mío, ¿no? Incluso cuando le dice, bueno, una parte de los hombres que me acompañan, pues que te acompañen a ti, pues podríamos decir que Jacob se fía menos de esos hombres que de su hermano. Y por lo tanto le dice, no, si he hallado gracia a tus ojos, si me he podido reconciliar contigo, como diciendo, no te le tengo miedo a nadie, no hay nadie que me quiera hacer daño. Por lo tanto, tranquila, tú vete que ya nos veremos. Más o menos viene a decir, ¿no? Y de esta forma consigue que Esaú regrese con todos sus hombres y Jacob irá paso a paso por su camino. Pero ya está en la tierra de Canaán. Ya ha tomado posesión de la tierra de Canaán. Continuemos, versículos 17 hasta el final del capítulo, o sea, hasta el 20. Jacob partió con Sucot y se hizo allí una casa y apriscos para ganados. Por eso se llamó Sucot aquel lugar. Llegó Jacob en paz a la ciudad de Siquem, en tierra de Canaán, de vuelta de Padán Aram, y acampó frente a la ciudad. Compró a los hijos de Hamor, padre de Siquem, el trozo de tierra donde había asentado sus tiendas por 100 quesitas, y alzó allí un altar que llamó El Elohe Israel. O sea, vemos, aquí ya tiene una pequeña mentira de Jacob, no va a seguir, sino que se va con su gente, con sus ganados, hasta Sucot. Allí en Sucot, pues podríamos decir descansa, se establece, pero finalmente se va hasta Siquem. Y fijémonos la actitud que vamos viendo constantemente en Jacob. Cuando llega a Siquem, compra un terreno, allí edifica, por decirlo así, un lugar de culto y invoca a Dios, el Dios de Israel. Fijémonos que ya no es el Dios de Jacob, es el Dios de Israel. Y le pone el nombre, el Dios de Israel, es decir, el Elohe es el Dios de Israel. E invoca al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, es decir, al Dios de Israel. Tiene conciencia de que él ha recibido esa promesa, ha heredado, y Dios se la ha confirmado, esa promesa que Dios había hecho a su abuelo Abraham, a su padre Isaac. Ahora tenemos, después veremos que efectivamente irá a donde está su padre Isaac y, digamos, encontrará a la familia. Pero en los capítulos siguientes tenemos otro sufrimiento profundo de Jacob, que es la actitud de sus hijos. Fijémonos que podríamos decir que esa actitud de sus hijos no es sino el resultado del ambiente en que han vivido estos jóvenes. Sus madres con enemistades, con rivalidades,
un ambiente, por lo tanto, no de paz, no de armonía, no de amor mutuo. Y ahí es donde han ido creciendo estos niños. Y por lo tanto podríamos decir que han tenido que espabilarse como han podido, que defenderse como han podido, con lo cual se forma, son personas, digámoslo así, creyentes, pongámoslo entre comillas, pero que moralmente dejan mucho que desear. Tenemos primero en el capítulo 34 el acontecimiento con Dina y sus hermanos. No sé si se acuerdan quién era Dina. Dina es la única mujer de la que se nos habla que nació, que era hija de Elía. Sin duda alguna tenían que haber habido más mujeres, pero se habla de esta, de Dina, por este acontecimiento triste que tiene lugar, que nos relata en este capítulo 34. Pensemos que Jacob, con toda su gente, con sus jóvenes hijos, llega a Siquem. Está, digamos, en aquel contexto, pero un tanto separado de la ciudad misma, ¿no? Entonces, se nos habla de que, para no leerlo todo, ustedes si quieren lo pueden leer, se nos habla de que Dina, esta hija de Elía y de Jacob, pues quiere visitar a las otras chicas de Siquem. Seguramente habría alguna fiesta. Entonces ella participó de aquella fiesta. ¿Y qué ocurre? Pues que el hijo, o sea, Siquem, el hijo de Hamor, que era el príncipe de esta localidad, pues se enamora de Dina, la rapta, la viola y se la queda en casa. Y está tan enamorado que quiere casarse con ella. Y le pide a su padre, que pida la mano, diríamos nosotros, que la pida en matrimonio. En ese momento los hermanos de madre de Dina están fuera con el ganado, por lo tanto no se enteran de lo que pasa. Veamos a partir del versículo 6. Capítulo 34, a partir del versículo 6. Hamor, padre de Siquem, salió para hablar a Jacob. Cuando de vuelta del campo le oyeron los hijos de Jacob, se llenaron de ira y de furor por el ultraje hecho a Israel acostándose con la hija de Jacob, cosa que no debía hacerse. Hamor les habló diciendo: Siquem, mi hijo, está prendado de vuestra hija, dádsela, os ruego, por mujer. Haced alianza con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad las nuestras para vosotros y habitad con nosotros. La tierra estará a vuestra disposición para que habitéis en ella, la recorráis y tengáis propiedades en ella. Siquem, por su parte, dijo al padre y a los hermanos de Dina: Halle yo gracia a vuestros ojos y os daré lo que me pidáis. Aumentad mucho la dote y las dádivas, cuanto me digáis os lo daré, pero dadme a la joven por mujer. Sabemos que tanto Hamor, el príncipe, digamos, de Siquem, como su hijo, Siquem, le ofrecen a Jacob y a sus hijos pues la posibilidad de hacer una alianza en el que, digamos, le den derecho de ciudadanía, por decirlo de alguna manera, en Siquem, y que por lo tanto tengan libertad para tener propiedades allí y para que se unan las dos familias, por decirlo así, ¿no? Las hijas de Jacob se puedan casar con los siquemitas y las hijas de Siquem se puedan casar con los... O sea, que haya mutuos. Y además le darán libertad de movimiento, es decir, formando, por decirlo así, como un solo pueblo, ¿no? Ellos, hemos visto que los hermanos de Dina se han enfadado muchísimo por lo que ha ocurrido con su hermana y porque les ha parecido que efectivamente eso no se podía hacer. Es una injuria que se ha hecho a Dina y a la familia, toda ella, ¿no? Y es interesante la reacción de estos hijos de Jacob. Sobre todo se habla de dos, de Simeón y de Leví. Recordemos que Dina era hija de Elía
y que los hijos de Lía, los primeros era Rubén, que es el primogénito, de eso aquí en este momento no se habla de él, sino los dos siguientes, que es Simeón y Leví, se sienten muy heridos y digamos, movilizan a todos sus hermanos para, de alguna manera, reparar esto que se ha hecho con su hermano. Vemos que de una manera mentirosa, engañando, les dice que sí, que de acuerdo, que están de acuerdo con que se unan ambos pueblos, pero con una condición. Recordemos que los israelitas tenían como señal de pertenencia al pueblo, a la descendencia de Abraham, la circuncisión. Por consiguiente, les dice que si quieren que formen un solo pueblo, ellos se tienen que circuncidar. Su intención no era formar un solo pueblo, sino dejar indefensos a los de Siquem para poder hacer lo que querían. Hamor, el padre de Siquem, pues les habla, convence a los habitantes de Siquem, pues que las ventajas que sería formar un solo pueblo y mutuamente compartir, y los convence de que no van a perder nada con circuncidarse. ¿Y qué es lo que hacen estos cuando todos se han circuncidado y por lo tanto no pueden defenderse? Fijémonos los versículos 25 al 29. Al tercer día, cuando estaban con los dolores, dos de los hijos de Jacob, hermanos de Dina, penetraron sin peligro en la ciudad, espada en mano, y mataron a todos los varones. Pasaron a filo de espada a Hamor y a Siquem su hijo, y sacando a Dina de la casa de Siquem salieron. Los hijos de Jacob se arrojaron sobre los muertos y saquearon la ciudad por haber sido deshonrada su hermana. Lleváronse sus ovejas, sus bueyes, sus asnos, cuanto había en la ciudad y cuanto había en los campos, todos sus bienes, todos sus niños, todas sus mujeres, los cautivaron y se los llevaron y robaron cuanto había en la ciudad. O sea, fijémonos la actitud violenta, cruel, traidora de estos hijos de Jacob. Evidentemente, esto a Jacob pues le causa un profundo sufrimiento. Doble, por una parte, por la injusticia que se ha cometido, la violencia, digamos, traidora que se ha hecho. Pero también, moralmente, esto no está de acuerdo con lo que, digámoslo así, es correcto una persona que cree. Es interesante, si se fijan, a pesar de todo este contexto de violencia, cuánto valoraban ya entonces digamos, la pureza, el respeto de la libertad de la mujer. Se ha violado a una persona y vemos cómo el concepto de familia, el concepto de relaciones sexuales estaban muy valoradas, de tal manera que esto lo consideran suficiente como para hacer este desastre que hacen a todos los siquemitas. Y veamos la reacción de Jacob, versículos 30 al 31, y acabaremos con esto. Dijo Jacob a Simeón y Leví: habéis perturbado mi vida haciéndome odioso a los habitantes de esta tierra, a cananeos y fereceos. Yo tengo poca gente, ellos se reunirán contra mí y me matarán, destruyéndome a mí y a mi casa. Ellos le respondieron: ¿y había de ser tratada nuestra hermana como una prostituta? O sea, esto para ellos le justifica lo que han hecho. Pero, sin duda alguna, como vemos, esto para Jacob fue causa de un profundo sufrimiento. Además de que, evidentemente, la reacción normal que tendría que darse de los demás pueblos vecinos, no olvidemos que eran pequeños, reinos pequeñitos, era lanzarse contra Jacob, porque se ha mostrado digamos, un pueblo, pongamos entre comillas, violento e injusto. Luego es un peligro que estén estos aquí. Y por lo tanto Jacob se lo dice:
me habéis hecho odioso a los habitantes de aquí. Posteriormente habrá otro argumento, fíjense en el capítulo 49 del mismo Génesis, cuando Jacob hable a todos sus hijos ya al final de su vida, en el capítulo 49, versículos 5 al 7. Simeón y Leví son llenas, instrumentos de violencia son sus armas. No entre mi alma en sus designios, ni se una mi corazón a su asamblea, porque en su furor degollaron hombres y caprichosamente desjarretaron toros. Maldita su cólera por violenta, maldito por cruel su furor. Yo los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. Al final de su vida, Jacob no ha olvidado este hecho que marca la realidad de estos dos hijos suyos, Simeón y Leví. Y a Jacob aquí insiste, si se fije, en la cuestión moral. En el capítulo que hemos leído antes, lo que Jacob destaca es el peligro en que le han colocado sus hijos ante todos los pueblos que le rodean. Pero en este capítulo 49 se insiste en la cuestión moral. Son instrumentos de violencia, son sus espadas. Y entre él y sus hijos en este punto no hay conexión. Él no puede aprobar esta situación. Y la consecuencia será que se dividirán y que, digamos, disminuirá sus propiedades y su futuro. De hecho, fijémonos que en el caso de Leví quedó de alguna manera restaurado y superado por el hecho de que Moisés será descendiente de Leví y su hermano Aarón será el sacerdote. Pero fijémonos que de hecho la tribu de Leví no tuvo propiedades, no heredaron terreno, sino que tenían una serie de ciudades en distintos lugares, ciudades sacerdotales. Luego vemos que para Jacob este gesto de estos dos hijos suyos, que eran de los mayores además, pues fue un profundo sufrimiento que le marcó. Es el sufrimiento de esta actitud de sus hijos, que sin duda alguna pues son muy queridos y que son como una parte de su ser, ¿no? Y es interesante ver cómo precisamente esta actitud de estos y de los demás, que ya veremos Dios mediante, pues fue causa de un profundo sufrimiento y por lo tanto también purificación para Jacob. La vida de Jacob no fue fácil, pero fue una vida de relación con Dios que le fue llevando a una cada vez mayor purificación moral, una mayor, digamos, comunión e identificación, relación personal con Dios. Para mí considero que Jacob es todo un personaje que vale la pena reflexionar en su vida y ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de esta vida de Jacob. Porque, repito, todo lo que se ha escrito para nuestra enseñanza.